Muchas gracias, Alejandra. Contamos ahora con la presencia de Valentín Aguilar, responsable de la elaboración del libro sobre los derechos laborales de los presos, miembro o coordinador de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía. Muchas gracias, Valentín, por estar aquí. Gracias a vosotros. Antes de que nos contestes a unas preguntas que tenemos preparadas, vamos a ver el vídeo que nos ha preparado nuestro compañero Charlie Pum. Dentro vídeo. Bueno, Valentín, pues antes de comenzar vemos que nos has traído un libro. Si nos cuentas un poquito el método de introducción también para darle publicidad. Sí, dentro de prisión, bueno, prisión un ámbito tan oscuro que prácticamente está desconocido para la sociedad. Dentro de los muchos derechos podríamos pensar que el tema laboral es un tema como subsidiario, secundario, ¿no? Hay derechos más importantes y yo creo que sí, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a no sufrir malos tratos, a poder plantear, entrar en un sitio, una institución y poder salir igual o mejor, ¿no? Y ya sobrevivir a esa experiencia. Digo, hay derechos como que entendemos más principales y así los creemos, ¿eh? El derecho a la sanidad, hay una sanidad de tercera categoría, no hay acceso a los tratamientos de hepatitis C, por ejemplo, que existen en la calle, hay unas deficiencias bestiales. El tema laboral quizás es un tema, podríamos catalogarlo, fundamental, pero un poco menos trascendente si nos pusiéramos en una escala de valores. Aún así, como asociación entendíamos que la cantidad de abusos, nos planteamos si podía ser un régimen de semiesclavitud, lo que hay dentro del entorno de prisión. Gente que ha sido condenada por ciertos actos, están cumpliendo con lo que se le ha impuesto y pensamos que lo lógico es que también se cumpla el Estado con ellos. Y si, entre comillas, ahí están para obtener una reinserción y una reeducación, que menos que se les prepare de forma seria y no se les explote laboralmente. Por eso es la necesidad de empezar a trabajar este tema. Pues cuéntanos un poquito cómo son las condiciones laborales de los presos. Bueno, las condiciones laborales de los presos tienen dificultades en todos los niveles. En primer nivel, por ejemplo, es solamente para acceder a un puesto de trabajo. Podríamos plantear quién tiene prioridad para acceder. En teoría hay un catálogo de esas prioridades, pero en la práctica, lo que nos dice nuestra práctica diaria o lo que nos denuncian los presos, es que es otro sistema totalmente diferente, que el educador o el trabajador a determinadas personas que considera que van bien o se han adaptado bien o tienen buen comportamiento, le otorgan ese puesto de trabajo y se saltan todo lo que en teoría es un orden de prioridades. Por tanto, en el acceso a los puestos de trabajo dentro de prisión, tener en cuenta que estamos hablando de muchísimas personas trabajando en prisión, estamos hablando de cerca o más de 12.000 personas privadas de libertad que trabajan en prisión. Son 12.000 puestos y la gente realmente le importa mucho trabajar en prisión, básicamente por dos cuestiones. Una, la económica, es una cantidad muy pequeña
es prácticamente ridícula. ¿Todos los puestos de trabajo son remunerados en prisión? Todos los que nosotros trabajamos aquí o hablamos aquí, sí, existen trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Y la diferencia, si me planteas cuál es, te podría decir que seguramente hay disponibilidad presupuestaria principalmente. Nos podemos encontrar con que en un mismo puesto de trabajo, en un economato, que es donde se venden ciertos productos, quizás los dos primeros cobran y el tercero que realiza el mismo puesto de trabajo no. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad presupuestaria y está como suplente. Y cuando uno de los otros dos caiga, seguramente entrará él. O sea, que no depende tampoco de lo bien que caigas en la prisión para que te concedan ese puesto de trabajo, sino también la partida presupuestaria que llegue Sí, a todos pero esos puestos tienes de que caer trabajo. bien para estar en unos dos o tres puestos O sea, y que va todo después... enlazado. Sí, entonces realmente hay una dificultad y es muy difícil esbozar o acabar dónde están el puesto de trabajo, dónde sí y dónde no. Entonces esa pregunta es muy complicada. No se sabe bien porque a veces se pagan ciertos puestos y a veces no se pagan ciertos puestos de trabajo. Pero lo que está clave es que es importante para ellos, por tener una pequeña cantidad económica que normalmente oscilará en función del número de horas de trabajo y de ese mismo presupuesto, porque lo que nosotros pensamos que está ocurriendo es que se coge el importe que se puede pagar por los presos que se va a trabajar en cada prisión y se divide de tal forma que no se paga en función de las horas trabajadas, sino en función del presupuesto que hay. Es decir, si tenemos, nos da igual que trabaje 20 horas a la semana que 40, que ellos van a pagar seguramente lo mismo, la cantidad que tengan. Entonces, a la práctica diaria que nos encontramos, gente que cobra desde 80 euros al mes hasta los más afortunados que pueden llegar, el máximo que yo he visto han sido 300. La media está en 200, 220 euros seguramente al mes. Independientemente del número de horas. Bueno, lo que nosotros decimos es que en la nómina se consignan un número de horas inferiores a las realmente trabajadas. Ellos nos cuentan que trabajan a jornada completa y sin embargo la nómina se refleja como si trabajaran a lo mejor la mitad de la jornada. ¿Se cotiza? Se cotiza por la cantidad que te están pagando, es decir, no por lo que realmente se pudiera corresponder, sino por lo que realmente pagan. Entonces, primera cuestión muy importante, el tema de tener una pequeña cantidad. ¿Para qué? Pues porque la gente entra en prisión pero sigue teniendo a su familia fuera y necesitan ciertos apoyos y sobre todo suelen ser hombres, la mayoría que están dentro, y son cabezas de familia, entre comillas, y tienen que mandar cierto dinero a la gente que está fuera. Y segunda cuestión muy importante y sobre todo porque es como el acceso a pensar en un régimen de semilibertad. Permiso de salida y posteriormente tercer grado y libertad condicional. Entonces es una puerta de entrada a esa nueva posibilidad de libertad. Por eso la gente quiere tanto este puesto de trabajo. Y una de las cuestiones que planteamos en la guía es que hay que plantearse si merece la pena o no trabajar, porque el trabajar también tiene elementos negativos. Por ejemplo, primero, el trabajar te va a impedir participar en ciertas actividades de tratamiento, como pueden ser, por ejemplo, la escuela o algún tipo de tratamiento que necesites. Te va a impedir todo el día o una gran parte del día. Y segundo, cuando sales, si no lo haces bien, y ahora explicamos qué significa si no lo haces bien, puede ser que como tengas derecho a prestación por desempleo por haber cotizado lo suficiente, cobres en función de eso que has cotizado, con lo cual puede ser que te encuentres con una pequeñísima pensión prestación contributiva, mientras que si no hubiese trabajado tendría derecho a una prestación más amplia de los 420 y tantos euros durante hasta 18 meses. Por tanto, a veces el trabajar es peor, entre comillas, que el no trabajar. Muy clarificadores esos datos. Y en cuanto a cómo se rigen esas condiciones laborales, ¿van por el estatuto de los trabajadores? No, se considera como una relación laboral de carácter especial, tiene un Real Decreto propio y un Real Decreto donde en realidad tampoco dice gran cosa. Lo que viene a hacer en el fondo es dejarlo todo muy abierto, llega a decir que debe tenerse en cuenta como salario regulador, de alguna forma, orientativamente, el salario mínimo, pero en la práctica jamás es así, es decir, bajo ningún concepto se acerca a un salario mínimo, no cobra nadie un salario mínimo dentro de prisión. Se puede pagar bien por horas, como decíamos, horas estimadas, o por destajo, por número de productos que se realizan. En ambos casos hay un problema de control. ¿Cuál es el control de horas y cuál es el control de productos? Nuestra práctica nos dice, cuando vamos a los juicios, es absolutamente imposible demostrar cuántas horas se han realizado. Igual que en el Estatuto de los Trabajadores se creó al menos una cosa interesante, que es la obligatoriedad de, cuando son un contrato a tiempo parcial, registrar mensualmente el número de horas diarias y firmarlas. Esto nos rige para los presos, con lo cual nos encontramos con la dificultad de que no pueden acreditar cuántas horas trabajan. Y al final la declaración de los presos, si es que hay alguno que se atreve a ir de testigo, frente al gran
bueno, sistema que tenemos enfrente. Con lo cual no hablamos de la posibilidad de que tengan representación esos trabajadores. Esa es nuestra gran lucha y por eso, entre otras cosas, quiero estar aquí. Es decir, necesito, queremos como asociación, que las entidades que trabajen en esto, en el caso concreto los sindicatos, podáis trabajar dentro acompañando a esa gente que además son los más necesitados. Además, no vuestro caso, vuestro sindicato, otros sindicatos incluso tienen secciones sindicales de funcionarios, que no es el vuestro, pero sí que incluso tienen allí mismo su propia sección sindical y sin embargo los presos no están adscritos. Frente a España, por ejemplo, en Alemania sí que existen, sí que hay ya algunos sindicatos incluso de los propios presos. En España ya sabemos cuál es la respuesta. La respuesta que nos van a dar va a ser que no se puede entrar. Pero frente a esa respuesta que ya la sabemos, hay una cosa muy clara. La Constitución española garantiza la libertad sindical y solamente puede ser excepcionada cuando se diga en una ley orgánica. Y en este caso no existe ninguna restricción. Y otro argumento, sobre todo y fundamental, sin más apura, con las personas en situación documental irregular, el Constitucional ya dijo que tenían derecho a libertad sindical. Por tanto, si una persona que está en situación documental irregular, que es intrascendente, pero no puede trabajar, en ese caso lo que queríamos decir, no puede trabajar, el preso está trabajando para el propio Estado, para la propia Administración, ¿cómo vamos a decirle que pertenecer a un sindicato es malo o es negativo o va a generar algo? ¿Se podría decir que acaban siendo empleados públicos? Nosotros lo consideramos como empleados públicos, sabemos que es discutible, pero si te contrata la propia Administración, el título es empleado público. ¿Y estos empleados y empleadas cómo pueden denunciar los abusos laborales? Por eso, entre otras cosas, es una guía práctica que está pensada para presos y para abogados. Es una guía que se puede conseguir directamente a través de nuestra web, www.apdha.org. Se puede descargar en PDF, en versión, o si alguien quiere puede pedírnosla a nosotros directamente como asociación y se le manda, es gratuita, o incluso en los colegios de abogados. El objetivo es que llegue sobre todo dentro de prisión. Se han hecho, creo que son 8.000 ejemplares, y el objetivo es que llegue dentro de prisión y que la gente dentro de prisión al menos sepa cómo iniciar su defensa y que con posterioridad ya reclame un abogado del colegio de abogados y continúe todo a través de justicia gratuita o en su caso con sindicatos, pero que haya un cauce y que haya un mecanismo, porque en la práctica lo que no existen son demandas laborales porque los presos están absolutamente desamparados y no saben cómo hacerlo. Además tienen mucho miedo, tenemos que tener en cuenta que no es fácil. Pues a ver si nos sacas de esta duda para finalizar. Nosotros como Sindicato de Trabajadoras de Administración Pública, según nuestros estatutos, no podemos tener funcionarios de prisiones, pero como sindicato, ¿cómo podríamos ayudar a toda esta gente trabajadora que está dentro de prisiones? Yo entiendo que serían muchas vías, ¿no? Pero una, por ejemplo, sería directamente que como sindicato se le escribiera al Ministerio diciendo que se quiere entrar a dar charlas informativas, por ejemplo, dentro de cualquier establecimiento penitenciario, ya veríamos qué tipo de respuesta recibiríais, o incluso con cualquier preso con el cual se mantenga unos ciertos vínculos, pues si se quiere afiliar y se afilia realmente, pues plantear la constitución de una sección sindical dentro del entorno de prisión y pues nada, directamente a ver qué responden y qué podría ocurrir, pero realmente es una realidad que hay que defender porque es que no hay nadie que esté con ellos y realmente es muy difícil. Ya decíamos, y sobre todo otro elemento que no hemos tratado es la extinción de la relación laboral. Allí no existe el despido, no existe la figura del despido, se llama cese, pero igualmente se puede ir al juzgado de lo social y se va condenando a la administración, se condena y hace falta sistematizar, ver qué está ocurriendo, plantear alternativas y eso solamente podría hacerlo de los sindicatos. Pues muchísimas gracias, Valentín. Que no se nos olvide que el libro se puede consultar a través de la página web, ¿nos has dicho? Sí. Y está disponible en formato PDF. Sí, y yo simplemente, por último, agradecer más que nada a los patrocinadores por el hecho de haber permitido la difusión y la elaboración del material, el Consejo General de la Abogacía Española, que es quien también ha abonado, y la Fundación Agape, que también han permitido pues, que se puedan tener tanto material para poder distribuir gratuitamente. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos vemos dentro de 2 semanas aquí en Palo al Agua, Teleca. Muchas gracias. Salud.